nuestro Dios. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Su gracia, su gloria, su presencia, su sabiduría, su profecía, su revelación, su salvación, su liberación, su protección están aquí en esta mañana, están aquí, aleluya, porque Él nos trajo aquí, aleluya, 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 bendito sea su nombre. En esta mañana, casi tarde, yo quiero hablar de un tema muy especial que se llama el poder de la intimidad con Dios. No es la relación con Dios, es la intimidad con Dios. Porque Dios quiere mucho más que relación, Él quiere intimidad. ¿Cuántos están entendiendo eso? Amén. Palabra de Dios dice en Santiago 4:8 y también Salmo 91, 14, 15, uno de los textos que más me llama atención en el Salmo 91. Desde que lo leí por primera vez en mi adolescencia, ese versículo 14 y 15 me llamó la atención y hoy por primera vez voy a hacer destaque de eso y usted lo va a entender por qué. Voy a pedir que leamos todos juntos como un coro casi celestial, ¿no? Celestial no es todavía porque no estamos en el cielo, pero estamos ensayando para allá. Todos juntos vamos a leer la palabra de Dios. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Salmo 91, 14 y 15 dice: yo lo libraré porque Él me ama, lo protegeré porque conoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Bendita sea la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús por su palabra. Señor Padre Dios, más una vez nos reunimos aquí, Señor. Te pedimos, Padre, en ese tiempo de tristes expectaciones de guerras y de movimientos de guerra, te pedimos, Señor, en esta hora que desde aquí bendecimos a Israel y te pedimos, Señor, que una vez más se cumpla tu promesa de que ellos volverían a su tierra y que nadie los podría sacar de ahí. Señor, te pedimos por las vidas de inocentes, de los rehenes que están sufriendo. Te pedimos, Señor, que esa guerra termine pronto, Señor. Te pedimos, Señor, que cese la violencia, pero te pedimos que se haga justicia, Padre. Y que aquellos terroristas, Señor, reciban su punición. Que haya justicia, Señor, porque la sangre de inocentes, desde niños hasta ancianos, clama a ti desde la tierra por justicia. Señor, Padre Dios, te pedimos que las autoridades internacionales, los presidentes, los países, sean guiados por ti, Señor, no por las ambiciones, las locuras de su mente, pero que tú los detengas porque tú eres el Señor de la historia. Tú eres Rey de Reyes. Tú eres Señor de señores. Bendícenos ahora, envíanos tu palabra, tu gracia, tu unción, tu revelación, tu sabiduría, tu inspiración. En el nombre de Jesús, declaramos que saldremos de aquí en victoria, bendecidos y prosperados. Y los que creemos decimos amén. Amén. Voy a pedir que tomen asiento. Intimidad con Dios. ¿Qué es eso? ¿Cómo se logra? Primero, se tiene que conocer a Dios. Usted conoce a Dios. Usted conoce realmente a Dios. Dios primero tiene que ser conocido. ¿Cómo se va a tener intimidad con alguien que no se conoce? El primer paso que uno tiene que dar para tener intimidad con Dios y recibir los beneficios de esa relación íntima con Dios, es arrepentirse de sus pecados, reconocer que su bondad, sus buenas obras, su religiosidad y también sus excusas no sirven de nada, que está irremediablemente condenado. Y entonces recibe al Señor y lo declara y le pide que entre a su corazón por el Espíritu Santo
y dice, me declaro cristiano, hijo de Dios, siervo de Dios, le voy a servir todos los días de mi vida. Y eso no tiene que ver con religión. Los católicos tienen que tomar su decisión y nacer de nuevo. Los cristianos también. Los jóvenes que crecieron en la iglesia también tienen, cuando tengan conciencia, tienen que tomar esa decisión. Ellos tienen que declarar su fe y su decisión de que Jesucristo será el Señor y Salvador de sus vidas. Si no, es un religioso, pero no es un verdadero cristiano. Conoce a Dios de oír de Él, pero no lo experimenta en su vida. Uno solo experimenta a Dios en su vida cuando le entra y le sale el Espíritu Santo. Le entra y le sale el poder de Dios. Le entra y le sale el amor de Dios. Fluye a través de Él. Entonces, primer paso es entregar su vida a Jesucristo y reconocerlo como Señor y Salvador. Y el segundo paso es amarlo. Porque Dios no considera que uno tiene relación con Él si no lo ama sobre todas las cosas. Pero ¿cómo usted podrá amar a alguien que no conoce? Por eso primero es necesario conocer al Espíritu Santo. Dios nos llama a la intimidad. Dios nos llama a la intimidad porque desde el tiempo de Adán y Eva allá en el jardín del Edén hasta hoy, su deseo de tener comunión con nosotros, de tener intimidad, no ha disminuido, no ha cambiado. Por eso, Él visitaba a Adán todos los días, por la tarde, dice la Biblia. Y aún así, Adán cayó. Porque si uno dice, yo conozco a Dios, yo amo a Dios, yo tengo sí una relación muy buena con Dios, pero usted no tiene una vida de oración, de devoción. Solo hace oraciones de emergencias, oraciones cortitas. Porque la pregunta es, si usted tuviera un amigo que solo te llama cuando necesita algo, ¿llamaría eso amistad? No lo veo muy confiado. Si usted tuviera un amigo que solo te llama cuando necesita algo, ¿usted llamaría eso amistad? No. No podemos decir que tenemos una amistad con Dios si solo hablamos con Él cuando necesitamos algo. Uy, eso está poniendo un poco fuerte. Entonces vamos al siguiente tema. Quiero hablar de algunos contrastes de la Biblia rápidamente, para que usted entienda que en momentos difíciles la intimidad de Dios es que cuenta. Lo que cuenta es no es la justicia de uno, sino lo que cuenta es la relación. ¿Quiere ver? David y Saúl. David cometió pecados graves y Saúl, el rey Saúl también. El rey Saúl, una vez rey, comete pecados graves. Pero él no cometió ningún adulterio, dice la Biblia. Él no cometió ningún asesinato de personas indefensas o inocentes. Y David sí lo cometió. Saúl no buscaba mucho de Dios. Era un hombre atormentado. Pero él no cometió pecados groseros. Él no trajo escándalo y desgracia sobre el pueblo de Israel tanto como David lo trajo. Entonces, ¿por qué es que en ese contraste de los errores de Saúl con los errores de David, David tiene mucho más culpa? Los de David son más graves. Pero Dios rechaza a Saúl definitivamente. Y ese hombre terminó cometiendo suicidio. Al final de su vida, él ya no buscaba a los profetas ni los sacerdotes, él buscó una bruja, una vidente, porque estaba ya totalmente fuera de su normal, de sus cabales. Y ahí después de eso se desesperó y él usó su espada
para cometer el suicidio porque él no tenía más el valor de buscar de Dios. Pero David, el Señor lo restauró, lo levantó y le restauró el trono de Israel. El Señor lo perdonó. ¿Por qué? Porque si el pecado de David es más grave, ¿qué es que cuenta? Y es que no es un contraste de acciones, sino lo que vale es un contraste de corazones. Voy a repetir eso porque eso me pareció interesante. Porque para Dios, Él no hace así un contraste de acciones, a ver quién tiene más pecado. Él hace un contraste de corazones, a ver quién reacciona mejor cuando yo les diga que cometieron pecado. Porque el profeta y sacerdote Samuel fue a hablar con Saúl y él reaccionó mal. Pues ¿qué tiene? No hice nada malo. Hasta mintió. No, pues yo estoy haciendo eso para la honra y gloria del nombre del Señor. Pero David, cuando el profeta Natán le confronta, ¿qué dice él? He pecado contra Jehová y que Dios tenga misericordia de mí. No es la acción que cuenta, es la reacción. Ahora, ¿por qué es que Saúl reaccionó tan mal, tan equivocado? ¿Y por qué es que David reaccionó tan bien, humillándose? ¿Por qué? Porque la diferencia entre los dos exactamente es la comunión. David tenía mucho más relación con Dios. Él era un adorador. Él se complacía en buscar la presencia de Dios. Por ese momento de crisis, la ceguedad espiritual tomó cuenta de Saúl, pero no de David. Él tuvo esa confianza porque él dice: yo voy a buscar la misericordia de Dios porque yo tengo intimidad con él y yo le conozco y yo sé que Él es Dios misericordioso y yo sé que Él va a tener misericordia de mí. Aleluya, gloria a Dios. La gente que no tiene intimidad con Dios huye de la iglesia, huye de todos. ¿Por qué? Porque dice: Dios me odia por lo que hice, Dios me va a condenar, Dios me va a castigar. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Dios no es así. Él está dispuesto a quebrar cualquier protocolo de su código penal y liberar y perdonar a uno contrito que se arrepiente de sus pecados. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. También quiero hablar de Pedro y Judas. Ahora Nuevo Testamento. La restauración frente a la desesperación. Si usted piensa bien, que hay una diferencia grande entre la reacción de Judas y la reacción de Pedro. Y la diferencia radica en el arrepentimiento genuino que hubo en Pedro y no hubo en Judas. Pero en una escala de valores, el pecado de Pedro es mucho más grave que el pecado de Judas. No, pastor, usted quiso decir el de Judas, ¿verdad? No, el de Pedro. ¿Por qué? Bueno, ¿cuál fue el pecado de Judas? A ver. Le entregó a Jesús, ¿no? Por 30 piezas de plata, le traicionó. Ok. ¿Cuál fue el pecado de Pedro? Le niega a Jesús públicamente 3 veces, ¿verdad? Sí. Todo eso en la misma noche del pecado de Judas, en la misma noche del pecado de Pedro. Y no era solo noche física, era noche espiritual. Los dos estaban viviendo una noche espiritual, una noche de lucha, de angustia espiritual, de batalla espiritual. Y los dos perdieron, los dos fracasaron. Entonces, ¿por qué yo digo que el de Pedro en una escala de valores es más grave? Porque Jesús vivía en la casa de Pedro. Y Pedro era el líder de los discípulos. El nivel de intimidad entre Pedro y Jesús era mucho mayor que el nivel de intimidad entre Judas y Jesús. ¿Cuál es entonces la diferencia entre Pedro y Jesús? La intimidad.
la intimidad con Dios. Y el mismo Jesús que perdonó a Pedro, le perdonaría a Judas. Porque repito, Jesucristo quiebra cualquier protocolo de su justicia para perdonar un corazón arrepentido. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Lo que determina nuestra victoria y la recuperación de una caída moral que tengamos o espiritual, lo que va a determinar si vamos a reaccionar correctamente, recibir la victoria, es el nivel de nuestra vida con Dios, es el nivel de nuestra relación con Dios. ¿Me está entendiendo hasta aquí? Vamos bien. Pero hay algunos conceptos equivocados sobre la intimidad con Dios. Primero, número uno, concepto erróneo. Estar en intimidad con Dios debería ser fácil. No es fácil. Requiere mucho esfuerzo. Y muchos creyentes no se tomarán el tiempo que se requiere. Porque todos queremos nuestro boleto al cielo, pero queremos mantener una vida diaria separada de Dios. Cerca, pero no mucho. ¿Verdad? Sí, juntos, pero no revueltos, decimos, ¿no? Pero muchos se ciegan también por su propia independencia egoísta y no saben lo que se pierden. El concepto erróneo 2 es estar en intimidad con Dios no debería implicar en esperar, sí se tienen que esperar los resultados. Somos inmediatistas, pero Dios no lo es. El concepto erróneo 3 que puse ahí, estar en intimidad con Dios es solo para personas llamadas especialmente. Eso me gusta. Porque si miramos hacia la Biblia, Dios usó personas imperfectas y rotas. ¿Te acuerdas de Moisés? En la Biblia tenía un impedimento del habla y también unos ataques de ira. Hasta mató a un hombre allá en Egipto por eso. ¿Te acuerdas de Elías el profeta? Tenía instintos suicidas. Rahab surgió de un estilo de vida de prostitución para servir al Dios viviente. ¿Y qué tal el Sansón? Era codependiente y amaba demasiado a las damas. ¿Te acuerdas de Gedeón? Un cobarde antes de acercarse a Dios, temeroso demasiado, y Dios le llamó. ¿Te acuerdas de Jonás? De justicia propia, odiaba ver a Dios perdonar personas culpables, y Dios llama a esas personas y los saca del montón y dice: yo quiero tener intimidad contigo, yo quiero usarte, yo quiero bendecirte. Aleluya. Por eso que yo estoy muy a gusto con las críticas que a veces algunos nos hacen a nosotros como iglesia. Porque sí, es cierto, no pensamos que somos así, como dice uno, somos todos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. No pensamos así. Somos una iglesia imperfecta, de personas imperfectas. Y por eso estamos aquí, porque necesitamos de Dios. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Pedro, apóstol Pedro era un bocón. Tomás dudaba mucho. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque yo quiero que ustedes se animen. Yo quiero que ustedes no piensen: ay, este hermano es muy santo, esa hermana es muy santa, mire qué intimidad tiene con Dios. Todos podemos tener intimidad con Dios. Y Dios está buscando personas rotas, imperfectas, con muchos problemas, para tener intimidad con Él, para darnos victoria, para llenarnos de su espíritu, para demostrar su gloria a través de nosotros. Ahora voy a terminar. ¿Cuáles son los pasos prácticos para entrar en intimidad con Dios continuamente? Esa es la parte principal, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos prácticos? Primero, para estar en intimidad con Dios, debemos obedecer sin importar el costo o cuán difícil será el viaje. Tenemos que pagar ese precio. Alguien dice que hay un vacío, un agujero del tamaño de Dios dentro de cada uno de nosotros, y nadie puede llenar eso excepto Dios. Por eso, no se equivoque. Ningún marido, ninguna esposa, ningún puesto de trabajo, ningún hijo
podrá llenar ese vacío. Ningún amigo, ningún puesto de trabajo, ninguna cantidad de dinero, nada va a llenar ese vacío excepto Dios. Si usted quiere tener intimidad con Dios, tiene que invertir tiempo en eso. Si usted no está dispuesto a hacer eso, tendrá o siempre deseará algo que nunca va a tener. Va a desear siempre llenar ese vacío y nunca lo va a lograr. Siempre va a faltar algo. Porque si Dios no tiene el primer lugar en nuestras vidas, escuchen eso, si Dios no tiene el primer lugar en nuestras vidas, nunca seremos personas realizadas. Nunca seremos personas completamente realizadas. Lo que tiene tu atención, tiene tu devoción. Así que paga el precio de la intimidad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en ese proceso del costo de la intimidad, Él demanda cosas que no son pecado, pero que son peso en tu vida. Eso pasa. Y uno dice, ¿por qué yo veo tanta gente indiferente? ¿Por qué tú me presionas? ¿Por qué tú me pides eso, Padre Dios? Hay mucha gente que no lo hace. Es porque Dios quiere tener más intimidad contigo. Y Él quiere quitar todo estorbo, aunque no sea pecado. Hay cosas. Yo escuché de la predicadora, esa se llama Joyce Meyer. Joyce Meyer dice que cada vez que iba al supermercado, ella dejaba el carrito ahí, en el estacionamiento. Y ahí dice que el Espíritu Santo, estaba segura que el Espíritu Santo le decía, tienes que poner el carrito allá, donde es el lugar donde se guardan los carritos. No lo puedes dejar ahí. Ella decía, no lo voy a hacer, porque eso es bobería. Eso es, pues, ¿para qué? Eso, Dios, toda la gente lo deja ahí tirado. Porque yo tengo que ir, llevar ese carrito allá y regresar. Y el Espíritu Santo le decía, porque tú no eres cualquier persona. Porque mi asunto contigo es especial, es diferente. Tienes que dar el ejemplo aquí. Pero nadie me está mirando, tú no sabes. Y además yo te estoy mirando. Son cosas que no son pecado, pero que el Espíritu Santo le demanda a uno. Y eso pasa con todos nosotros. Yo voy a decir un ejemplo que es un chisme así que se viralizó en Brasil. Porque yo me doy cuenta que los pastores argentinos hablan de los chismes que suceden en Argentina. Y los mexicanos hablan de las cosas que suceden y viralizan en las redes sociales en México. Y así por delante. Entonces yo voy a traer uno de Brasil. Allá hay una cantante bautista muy famosa que se llama Fernanda Brum. Ella, cuando le pregunta cuál es su propósito de vida, ella dice, viajar por el mundo adorando a Dios, cantándole a Dios. Y lo hace. Ella fue a una entrevista que no iba a tener mucha visibilidad porque era un podcast de una mujer. Y usted sabe, solo redes sociales, no era televisión. Pero eso ya viralizó por todo el mundo latino y Europa y todo la entrevista. ¿Por qué? Simplemente por una declaración que ella dio. En esa entrevista, la entrevistadora, una mujer joven, le pregunta a la cantante cristiana Fernanda Brum. Dice, ¿usted dónde ha viajado últimamente? Ella dice, yo estuve en Cancún, en México. Dice, seguramente tiene fotos de ahí, yo quiero verte sus fotos de bikini en ese cuerpazo que tienes. Bueno, una conversa entre mujeres, ¿no? Y ahí la cantante dijo así, usted nunca me va a ver
una foto de bikini. ¿Por qué? Dice, porque mi cuerpo es de mi marido. Y la otra dijo, pues yo tengo marido y me encanta hacer fotos de bikini, ¿estoy mal? Y la cantante dice, estás mal. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es de tu marido. Entonces no tiene ninguna foto de bikini. Y la cantante dijo, no, no hay escote. No existe eso de que yo muestre mis caderas públicamente. Dice que el bikini es una pieza, una prenda de ropa interior. Pero es tu cuerpo. Y la cantante dice, es cierto, el cuerpo es tuyo, pero cuando me caso, el cuerpo es de mi marido. Yo no tengo un cuerpo feo, pero tampoco me gusta mostrarlo, dijo ella. Mi cuerpo también es de Dios, soy un templo del Espíritu Santo. ¿Por qué voy a mostrar mi cuerpo? Dice ella, por todos los lados. Ahí la cantante preguntó a la entrevistadora, dame una razón para que yo tenga que lucir mi cuerpo por ahí. Ella dijo, ay, porque eso va a aumentar su autoestima. Ella dice, no necesito, dice la cantante. Yo me miro en el espejo y me veo y digo, vaya Fernanda, estás linda, y eso es suficiente para mí. Eso causó tanta polémica. Porque las feministas dicen, es tu cuerpo, tienes derecho de hacer lo que quieras. Pero ahí cuando una mujer cristiana dice, entonces yo decido que no lo voy a enseñarlo públicamente, porque la Biblia dice que el cuerpo de la mujer pertenece al marido, el cuerpo del marido pertenece a la mujer. Entonces, ¿cómo? Polémica no debería de ser polémica. Las cristianas también pueden decir, mi cuerpo, mis reglas. ¿Sí o no? Mire que hay 2 pesos y 2 medidas en esta sociedad que no conoce a Dios. Y después dice que nosotros somos los hipócritas, ¿verdad? Llegamos como hipócritas, pero aquí el Espíritu Santo nos quita las máscaras. Aleluya. Sí, Señor. Entonces, ¿por qué? Porque eso es el asunto de esa hermana cantante con Dios. Entonces, ¿por qué estoy trayendo ese ejemplo? Porque primero es un mensaje subliminal a las mujeres que están aquí. Segundo, para que usted entienda que además del costo del pecado, que nos apartamos de él para que tengamos intimidad con Dios, también hay cosas que Dios nos pide, sacrificios que Dios nos pide, que es algo, porque Él quiere quitar, porque hay cosas que son estorbos. No son pecados, pero son estorbos. Y si uno no quiere tener intimidad con Dios, Dios le deja que viva así. Si usted insiste en vivir en la carne, Dios dice, vive en tu carne. Pero si usted dice, yo quiero tener intimidad con Dios, aleluya, prepárate para ver la gloria de Dios. Prepárate para grandes cosas. Prepárate para grandes victorias. Y prepárate para el precio. Para entrar en intimidad con Dios, sumérgete en la palabra de Dios. Porque no es como unos dicen que la palabra de Dios contiene a Dios. Ella no contiene a Dios, ella es Dios. Jesucristo es la palabra de Dios encarnado. Entonces, pasar tiempo con Dios en la palabra de Dios, pasar tiempo con la palabra de Dios es lo mismo que pasar tiempo con Dios. Y número 3 ahí. Para entrar en intimidad con Dios debes pasar más tiempo buscando a Dios. Porque la oración es el principal medio para tener la presencia de Dios. Usted mira que en la Biblia Jesús, Él se retiraba de la multitud para pasar mucho tiempo a solas con Dios. Él pasaba de estar con muchas personas para estar con una sola persona. ¿Por qué? La presencia. Él no necesitaba ver mucha gente. Él necesitaba la presencia de Dios. Estando con 15,000 personas, estando con una sola, Nicodemo, por ejemplo,
o la suegra de Pedro, para él resultaba igual. Lo que él valoraba no era que presencia de multitudes, era una presencia, la presencia de su padre. Por eso pasaba más tiempo con su padre de que con las multitudes. Así que tenemos que estar en la presencia de Dios y tenemos que ser brutalmente honestos con Dios. Hacerle las preguntas difíciles y esperar que Él conteste según su tiempo. Lo que no puedes conseguir, hermana y hermano, con la fuerza de tus palabras o con la fuerza de tu brazo, lo puedes conseguir con la fuerza de tus rodillas, en oración, en la intimidad con Dios. ¿Cuánto le alaban por eso? Así es. Número 4, para estar en intimidad con Dios, sumérgete en la adoración íntima de Dios. Porque muchas canciones significan palabra de Dios, no oral, sino cantada. Si apartas 5 minutos, digamos, por día para escuchar una alabanza que te conecta con Dios, eso es pasar tiempo con Dios, ¿cierto? Cantar canciones de amor a Dios. No solo cantar canciones que hablan de Dios, sino canciones que son oraciones en que usted declara su amor a Dios. Eso es adoración. Eso es cultivar la intimidad con Dios. Ahora número 5 dice, para estar en intimidad con Dios, encuentra y sumérgete en la vida de una iglesia que cree en la palabra de Dios y opera en el Espíritu. Porque hay iglesias que el Espíritu Santo ni siquiera se le menciona. Hay iglesias que tienen una programación tan estricta que el Espíritu Santo quizás ya se fue de ahí hace mucho tiempo y ni se dieron cuenta, porque están entretenidos con la programación. ¿Cómo que yo pueda alimentarme y tener más intimidad con Dios? Asistir regularmente a ministerios de la iglesia, ministerio de hombres, ministerio de mujeres, ministerio de parejas, ministerio de oración, servicios del viernes, todo, eventos especiales, retiros, campamentos, donde quiera que haya un movimiento del Espíritu Santo, yo quiero estar ahí porque tengo sed y hambre de la palabra de Dios. Aleluya. También aprende a imitar a los creyentes experimentados, no esos que no han vencido, porque los que no han vencido no tienen mucho que enseñarnos. Por eso busca esos que han tenido victoria en su matrimonio, victoria en su empresa, victoria como padre, como madre, victoria en su vida espiritual. Esos que han superado los traumas y los resentimientos de su niñez y de su adolescencia, porque eso también la intimidad de Dios trae. La intimidad de Dios nos sana. Oiga esto, eso es importante. La intimidad con Dios es un proceso de sanación de nuestros traumas y heridas de nuestra niñez. Sí, no hay nada más poderoso que una terapia espiritual con el Espíritu Santo. Aleluya. Una palabra, un destello de su gloria vale más que 1000 horas con un psicólogo, con un terapista. Cuando Dios te toca, cuando Dios te ama, Él va a tu interior y te sana esas heridas. Así que busca la curación directa de Dios y la impartición de las piezas faltantes de su infancia para poder estar en intimidad con Dios. ¿Sabe? Hay creyentes que es fácil saber por qué ellos no tienen intimidad con Dios. Primero, ellos no tienen una vida de oración intensa. Después va a hablar más de cómo orar en todo tiempo. Pero cuando viene la lucha, vienen los problemas, ellos buscan personas descalificadas. Tienen tanta necesidad de desahogarse, de hablar. Ahí busca la compañera de trabajo, el compañero de trabajo que no es cristiano, quizás está hasta endemoniado, usted no sabe. Y te llena
y te habla con tanto cariño, amor y compasión, es trampa, porque por más cariño, compasión, interés que tenga en tus problemas, o que sea tu amigo, él no tiene discernimiento del Espíritu. Si quieres palabra de Dios, busca a alguien que tiene vida e intimidad con Dios, para que te dé una profecía de parte de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Número 7, sirve a los demás si quieres estar en intimidad con Dios. Número 8, cuida la presencia de Dios. Que nuestro servicio a Dios no sea de 2 horas solamente el domingo, sino un servicio que nunca termina. Con eso, 5 amén. No me animo. Que el servicio a Dios no sea de 2 horas solamente, pero algo que está aquí adentro y que no termina. Salimos por esa puerta y el servicio sigue, el Espíritu sigue, la alabanza sigue. Aleluya. ¿Usted le adoró a Dios también el lunes y el martes también? ¿Y cómo puede adorarle a Dios, pastor? ¿Cómo puede orar a Dios para tener intimidad con Dios? Usted puede hacerlo en el taller, en el carro, en el baño, en el inodoro. Conocí a un pastor que dice que leyó toda la Biblia de Génesis Apocalipsis en su baño, en el inodoro, sentado ahí. Dice que pasaba más de 1 hora por día y al final del año leyó toda la Biblia ahí. Él fue mi profesor. También en el autobús, en la casa, en el trabajo, en lugares de diversión. No esté esperando el domingo para adorarle a Dios. Hazlo todo tiempo, en todo lugar, porque el Espíritu Santo vive en ti. Eres importante para Dios. Aleluya. Repita a alguien que esté cerca de usted, diga, adórale por 7 días. Dígale ahí, adórale por 7 días. Y también en su hogar, cuando es en su hogar. ¿Cuál es la manera de crear intimidad con Dios en el hogar? Quita la gritería. No malas palabras, palabrotas. No nervios. No TV basura. No websites malos. No más un hogar donde nunca se ora y nunca se lee la Biblia. ¿Por qué? Porque cuidamos la presencia de Dios. Cuidamos la presencia de Dios. Voy a pedir que diga alguien que esté a su lado, diga, cuida la presencia de Dios. Por favor, cuida la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe? Uno nunca sabe, a veces no se imagina. Pero a veces, hermanas, hermanos, usted dice, ay, yo siento sed y hambre de Dios, pero aquí mi trabajo, ¿qué voy a hacer? Busca un lugar ahí, va al patio, al baño. Usted no se imagina. Tranquilo, eso te hace sentir que está bajo la protección de Dios. Aleluya. Cuando llegué a ese país andaba muy carnalito, ¿cómo dice? Carnal. Y andaba muy enojado con mucha gente, no había liberado el perdón a unas personas que me habían lastimado. Allá en Brasil, aquí también. Parece que a la lucha viene en paquete. Te lastima, viene otro, más otro, y abusa de ti, te manipula. Sentí que me vendieron un carro que no valía. Y la gente decía, no, te engañaron, hermano, ese carro no vale ni la mitad. Y digo, pero el hermano dijo que era mi amigo. Y ahí, entonces con toda esa cosa en mi corazón, yo creo que el Espíritu Santo se entristeció mucho conmigo y se alejó de mí. Y un día en la mañana, eso allá en North Hollywood, viviendo en un lugar así, no muy recomendable, pero estaba ahí y pues tratando, ¿no? Tenía pocos meses de estar aquí. Y usted sabe, uno agarra cualquier trabajo, va a vivir en cualquier lugar, pues uno entra por la puerta que se le abre. Entonces yo estaba en esa situación y yo y mi esposa limpiábamos casas y teníamos una casa que ahí nos daba un buen dinero, era una mansión. Y en ese entonces no teníamos carro, nos falló el carro, algo, y un hermano que estaba ahí dice, yo le presto mi troca. Pero la troca del hermano necesitaba mucha oración, hermanos. La troca del hermano estaba peor que esa troca aquí de la iglesia. Sí, y además no tenía las placas, la licencia, no tenía nada. Estaba 2 años sin pagarla por el sello de la placa.
¿Eh? El sticker, exactamente. Ahí digo, él, pero me prestó, ¿no? Y dice que a caballo regalado no se mira los colmillos. Y cuando me paré en la mañana, ya estaba un poco retrasado. Mi esposa también se durmió demasiado. No sé si ella va a recordar de eso. Y teníamos que salir algo así como a las 7 de la mañana. Entonces tenía que pararme a las 6. Y ya era casi 7. Pero el Espíritu Santo me dijo, búscame. Y yo lo hice. Mientras se arreglaba mi esposa, yo me arrodillé en esa sala y dije, Dios, he sentido últimamente que no estoy bajo protección. Están sucediendo muchas cosas raras que no sucedían. Me parece que no tengo la protección de tus ángeles. En ese momento el Espíritu Santo me visitó poderosamente y me confirmó que eso era. Y yo digo, te pido perdón por las cosas que hice, que debo de haber entristecido tanto el Espíritu Santo que hasta tus ángeles quizás pidieron permiso para apartarse de mí porque ellos no quieren escuchar las cosas que yo he estado hablando. Pero yo podía decir, Dios, ¿qué es eso? No es para tanto, no hice nada grave. Pero cuando Dios quiere tener intimidad con uno, el que mucho recibe, mucho se le cobra, ¿verdad? Y si Dios me ha bendecido mucho, me va a cobrar mucho también, ¿sí o no? Entonces eso fue algo espiritual, pero yo no digo eso en cualquier lugar. Aquí digo porque puros espirituales aquí saben que Dios habla. ¿Cuántos saben que Dios nos habla? Él nos habla, Él nos revela. Y ahí, ¿qué pasa? Y el Espíritu Santo, entonces yo pedí perdón a Dios y dice, quiero, envía la protección de tus ángeles ahora. ¿Por qué Dios me llevó a hacer eso? Porque el momento que entramos a esa troca, estaba una alley, ¿sabe qué es una alley, no? Esa callecita así detrás del edificio, un callejón. Y ahí estamos, ahí entré en la troca y ahí, así como un buen latino que soy, ¿no? Va manejando y va poniendo el cinturón al mismo tiempo. Y mi esposa aquí a mi lado. Y cuando salí de la calle, me choqué con un carro que venía pasando por la calle. Y ese carro era el carro de la policía. Ahí entendí por qué el Espíritu Santo me dijo, ahora, porque va a necesitar mucha protección. Y el policía me dijo, te voy a dar un ticket porque no tiene driver license de Estados Unidos. Solo ahí eran $350. Y te voy a dar tu ticket porque no hiciste un parón stop sign. Y yo digo, ahora va a ver la placa del hermano. Entonces yo estaba tan nervioso que no entendía nada de lo que él hablaba. Y dije, el dueño del carro vive ahí. Llámale. Y él vino. Y él sí hablaba inglés. Y ahí me dio ticket. Y después él me dijo así, ¿sabe de una cosa? Yo te voy a dar ese ticket, porque esa multa, porque hace 2 años alguien salió así como usted salió y atropelló a un niño y lo mató. Y usted me hizo recordar eso. Y yo, Dios tiene misericordia de mí, Señor. Pero ahí él me dio la multa y no miró la placa. O sea, miró, pero no hizo caso. No le dio multa al hermano. O sea, podría él decir, el carro se queda aquí porque, mire, 2 años no paga el sticker. Pero no hizo caso de eso. Y digo, está bien, siga. Entonces metí al carro y fui a trabajar y limpiamos la casa, ganamos nuestro dinero. Y cuando llegó la hora de pagar la multa, me tocó una abogada, una intérprete. La corte era brasileña y no sabía que había brasilera. Y primero fui al español y como está recién llegado, y dice, mencionamos su nombre, usted diga presente. Y todo decía, presente, presente. Cuando me tocó a mí, Josué Borges, presente. Pero yo digo algo así, presente. Ahí él dijo, ¿cómo? Era un moreno, policía. Digo, ¿quién es que dijo eso? Soy yo. Digo, usted no habla español. Él era americano, gringo, pero entendía más español que yo. Y dijo, ¿de qué país eres? Digo, hablo portugués. No, pues salte de ahí. Vete ahí, busca a alguien que te ayude. Entonces me dicen, un señor estaba al lado, me dijo en español, búscate a alguien que te interprete en portugués. Y digo, no, y si usted tiene derecho. Tengo derecho. Ahí vino una señora y me dijo, cuéntame,
¿qué pasó? Cuando yo dije que me choqué con la policía, ella se empezó a reír. Dijo, no, perdóname que es tan funny. Y yo digo, ¿qué me tocó intérprete que hace bullying? ¿Qué? Entonces ahí ella dijo, te voy a enseñar. La jueza va a preguntar, ¿eres culpable o inocente? Usted diga, culpable con una explicación. Ella te va a decir, ¿cuál explicación? Digo, la explicación que yo tenía la driver's license de mi país. Y con eso te va a liberar de la multa. Y así fue. Cuando yo dije culpable con una explicación, ella dice, ok, entonces enséñala de tu país. Enseñé. Y ella dice, no tienes que pagar la multa. Porque cuando Dios empieza, Él termina. Y todo lo que Él hace, lo hace bien. Si Dios te dice, ora, clámame, busca, es porque Él te va a dar victoria del inicio al fin. Aleluya. Termino pidiendo que se ponga de pie en presencia de Dios, porque yo quiero terminar hablando de eso. Cuida la presencia de Dios. Cuida la presencia de Dios. Salmo 91, 1 a 5. Mire lo que dice la palabra de Dios. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor, tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios, en quien confío. Pero dice que vive bajo la sombra del Altísimo. No es que visita la sombra del Altísimo. No es que pasa 2 horas por semana solamente en la iglesia bajo la sombra del Altísimo. No es que busca la sombra de protección del Altísimo cuando se derribó la casa. Es antes. Los males se tienen que prevenir. ¿Cuándo vamos a aprender eso? Uno no empieza la caída. Eso hablé con los caballeros el miércoles. Caballeros, reunión de hombres. Hubo 7 etapas de la caída del rey David. Y en la restauración hubo 7 etapas también. Repita conmigo, diga, la caída es un proceso. Y la restauración es un proceso. Entonces, cuando usted nota que hay peligro, que se está cayendo, empieza a reaccionar. Empieza a buscar ayuda, empieza a buscar consejería, empieza a buscar más de Dios. Se para en las madrugadas, entra en tu cuarto, cierra la puerta y derrama tu alma en presencia de Dios, porque Dios te está alertando, Dios te está llamando. Aleluya. Pero no es para visitar la presencia, es a la sombra del Altísimo. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo Todopoderoso dice al Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi castillo, mi Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas. Repita eso, ocultas. Cualquier cristiano puede ver las trampas que están expuestas. Pero solamente los que tienen intimidad con Dios pueden ver las trampas ocultas. Trampas ocultas y plagas mortales. Pues Él te cubrirá con sus alas. ¿Cuánto se alegra por eso? Y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. Ay, pastor, ¿cómo puedo lograr ese nivel de protección? La respuesta está en el texto que leímos. Yo lo libraré, ¿por qué? Porque Él me ama. Hay ciertos tipos de liberación, hay ciertos tipos de victoria y hay ciertos tipos de bendición que solo son exclusivos para aquellos que tienen intimidad con Dios. El Señor me está llamando, el Espíritu Santo me está redarguyendo, el Espíritu Santo me está hablando. Él quiere más intimidad conmigo. Él me está llamando y yo escucho su voz. En esta tarde escucha tú también la voz de Dios. Él te llama para acercarse a Él. Acércate a Él y Él te acercará a tu vida.
Oh, aleluya. No vamos a vivir de migajas. No vamos a vivir como mendigos espirituales. Vamos a pasar tiempo con Dios. Vamos a tener tiempo con Dios. Vamos a tener tiempo de disfrutar con el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo quieren? Entonces cantemos esta canción.